Pues continuamos con nuestra ponencia de por la tarde con Carlos González Cravioto, que nos va a hablar de la muerte in the rock, las tumbas excavadas en las rocas del campo de Gibraltar. Luego, cuando terminemos la ponencia, pues subiremos a dar un paseo arriba al baño de la Reina Mora. ¿Vale? Os voy a presentar a Carlos, aunque ya creo que Carlos no necesita presentación porque todo el mundo lo conocemos, tiene un largo recorrido, pero bueno, voy a leer un poco la presentación para que nos situemos. Fue profesor de la EGB y profesor superior de piano y licenciado en Filosofía y Letras. Ha ejercido la labor de docente como profesor de instituto y asociado en el área didáctica de Ciencias Sociales de la Universidad de Málaga. En la actualidad está jubilado. Ha participado como ponente en multitud de congresos y jornadas y conferencias de historia. Es autor de más de 300 artículos en revistas especializadas de historia y arqueología y de unos 15 libros, entre los que destacan El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la Edad Media o Las vías romanas de Málaga. Podría estar leyendo todo el título de los libros, pero nos interesa mucho esta ponencia y sin más, pues le doy paso a él para que nos cuente esta tarde lo que viene a decir. Muchas gracias y gracias a la Asociación también por invitarme a dar esta charla y al Ayuntamiento también. Les voy a hablar de un tema que es bastante querido en esta zona, pero al mismo tiempo es un tema que está muy distorsionado por la historiografía muchas veces, que no ha dado con exactitud ni con la tipología, ni con la cronología, ni con muchas veces ni siquiera con la función de estas tumbas, porque se ha dicho, y ya lo veremos después incluso, que no son tumbas, sino que son otra cosa. Llama la atención, sobre todo aquí en la zona del campo de Gibraltar, pero no solamente en lo que es estrictamente el campo de Gibraltar, porque eso es un límite muy actual, sino también en algunos pueblos, por ejemplo, de la zona que hoy día sería la de la comarca de la Janda, de la comarca de la Janda, en donde también es muy frecuente estas tumbas excavadas en roca. Pero no nos engañemos que las tumbas excavadas en roca existen en absolutamente toda la península. En toda la península. Lo que ocurre es que quizás con la concentración que ocurre en estas zonas del sur de la península hay pocas, pero sí hay también otras zonas que forman como pequeñas islas, o en este caso una gran isla sería, en donde la densidad de tumbas excavadas en roca pues se hace más evidente. Pero tumbas excavadas en roca, ya les digo que hay por toda la península, absolutamente. Hay muchos aspectos de ellas que son de muy difícil interpretación, porque no hay estratigrafía. En arqueología es fundamental. La estratigrafía es lo que nos da una cronología determinada, nos da unos datos más o menos absolutos de la fecha, de la época, etc. Aquí no, aquí todas han estado desde un principio sobre la roca que ya estaba fuera de la tierra en algunas ocasiones. Hay muchas que están enterradas, pero la mayor parte de ellas están en rocas que están emergiendo del suelo, de la tierra. Han sido muy visibles con las tapaderas puestas encima, con lo cual han sido expoliadas pues desde muy antiguo. Y entonces pues tampoco no tenemos ni siquiera en muchos casos de esas tumbas que aparte de que no se hacen excavaciones, pues no tenemos ni la posibilidad de analizar los huesos para poder ver qué datación hay. Aparte de que no hay excavaciones.
A pesar de que son tan conocidas desde siempre, aquí en el campo de Gibraltar no se han hecho ni una excavación hasta hace unos meses. Se ha excavado una de estas necrópolis ahí en la finca Almoraima, que acaban de terminar la campaña, como quien dice, y la acaban de presentar. Pero es la única excavación que se ha hecho en todo el campo de Gibraltar de este tipo de tumbas. Entonces no tenemos datos absolutos de cronología. Ya les he dicho que están abiertas desde muy antiguo y resulta que no solamente aquí, sino en donde se han hecho excavaciones y se ha dado con tumbas que no estuviesen abiertas anteriormente, claro, no tienen ajuar. No tienen ajuar por una razón muy evidente, que luego les contaré. No tienen ajuar porque son tumbas cristianas ya, no son tumbas paganas, como podríamos decir, son tumbas cristianas y por la época en la que están hechas. Ahora, ¿cómo podemos marcar la cronología de estas tumbas? No tenemos excavaciones, no se hacen análisis en los huesos porque no hay excavaciones, no tenemos ninguna posibilidad. Sí tenemos muchas posibilidades porque, miren ustedes, aunque aquí la excavación así más cercana es en Granada, Luca Matei, que excavó una necrópolis de tumba en roca y le dio una cronología también ya cristiana, pero cristiana dentro del mundo musulmán, es decir, para que nos entendamos, mozárabe. Aunque ya les digo que aquí no se han hecho excavaciones, en toda la península se han hecho, yo diría, cientos de excavaciones. Se han excavado en Galicia, en Portugal, en la Meseta, en Cataluña, en el País Vasco. Hay también centenares y centenares de artículos que reflejan el estudio de esas excavaciones. Se han analizado, no siempre, pero en algunas ocasiones, se han analizado los huesos procedentes de esas excavaciones, que eso sí que da una cronología muy precisa. Y siempre, absolutamente siempre, podemos decir que las cronologías que están en toda la península ibérica, las tumbas excavadas en roca, van en un amplio abanico desde finales del siglo VI hasta el siglo XIV, ya en la zona norteña. Las del siglo XIV, por supuesto, tienen otras tipologías, que no sé si me dará tiempo a hablar de ellas, pero bueno, pero aquí desaparecen cuando empieza la tipología antropomorfa, más o menos hacia el siglo X-XI. También podemos marcar un índice de cronología, aunque no es un dato absoluto, porque no es cerámica que encontremos dentro de la tumba, ni sabemos el tipo de asociación que hay entre la tumba. En algunas necrópolis sí hay cerámica en los alrededores, alrededor de las tumbas. No sabemos si proceden de ellas, seguramente no, pero a lo mejor proceden de las habitaciones, de las casas que había junto a las tumbas. Bien, aquí en el campo de Gibraltar pues se han hecho, se ha hablado de ellas desde el principio del siglo XX y se han dado todo tipo de cronologías, desde romana a fenicia, vamos, de todo. Realmente la primera excavación en la península ibérica que se hizo de una tumba de esta fue en Olérdola, la hizo Alberto del Castillo en 1968, aunque la publicación es de 1970, y dio una cronología
que realmente Alberto del Castillo dio en el clavo de cuál era la cronología de estas tumbas, porque todas las excavaciones, ya les digo que se han hecho a centenares, la oscilación es un siglo más, un siglo menos, que hablando en estas oscilaciones del siglo VII al siglo XIV, un siglo más o menos, nadie se va a pelear por ello, porque no podemos llegar a esas precisiones tan absolutas. Entonces, a partir de Alberto del Castillo, ya se empezó a ver que estas tumbas pues eran muchas veces en la zona ya reconquistadas, por decirlo de alguna forma, pero que eran siempre cristianas. Aparte de que las escasísimas tumbas, por ejemplo, han aparecido también algunas que otras islámicas, muy pocas, excavadas en roca, pero son muchísimo más estrechas y además tienen otra forma muy distinta, ¿no? Porque las tumbas que tenemos por aquí, todas están para colocar el cadáver en decúbito supino, es decir, mirando hacia el cielo, ¿no? O bien con los brazos cruzados o lateralmente, pero los musulmanes los enterraban de perfil, y entonces pues el hueco, llamémosle así, el hueco de la tumba, pues era muchísimo más estrecho, Entonces, pero ya les digo que hay muy pocas que sean musulmanas. Bueno, Sassón pues ya publicó un mapa del campo de Gibraltar con las necrópolis que existían de tumbas excavadas en roca. En todo el campo de Gibraltar pues señaló pues eso, 21 necrópolis. El número ha ascendido muchísimo, nada más que en el término municipal de los barrios. Ahora mismo tengo detectadas 61 necrópolis en los barrios nada más. Otro compañero que está haciendo la prospección en Tarifa ha detectado cerca de 300, es decir, el aumento del número de necrópolis es realmente espectacular. Bien, como ven ustedes, los últimos trabajos que se han hecho sobre este tipo de necrópolis han hablado de muy pocas necrópolis, pero también han hablado de la relación de esas necrópolis con la pintura. Eso es algo muy querido en esta zona, porque existe un arte rupestre muy valioso, es un arte rupestre que es lo mejor que existe en toda España, y hay un cierto romanticismo, yo lo llamaría así, de querer asociar ese arte rupestre a estas tumbas, porque es muy bonito eso de que el señor que estaba pintando allí luego se iba a enterrar al otro lado o por alguna cuestión, pero el arte rupestre es muy anterior, aparte de otra cosa. Incluso esos autores que intentan relacionar el arte rupestre con las cuevas, con las tumbas en roca, proporcionalmente resulta que hay pocas tumbas en roca que estén cerca del arte rupestre. Pocas, pero tengan ustedes en cuenta que si hay 500 abrigos con arte rupestre y hay 1000 o 500 necrópolis, pues alguna vez tienen que coincidir. Y aparte que tienen que coincidir donde hay roca, porque las dos cosas están hechas en roca, tanto los abrigos, de una forma natural, como las tumbas. Entonces es una relación casual, simplemente casual. Y eso que ya digo que los últimos autores que han tratado el tema ya han visto que proporcionalmente la relación es poca, porque es poca, y ya que contarles para los que la relacionan con los dólmenes, que también
la relación es todavía aún más escasa. Bien, hay esos ciertos autores últimos que han publicado, las últimas publicaciones que se han hecho, pues hablan de ese número de necrópolis en los pueblos del campo de Gibraltar, pero en realidad, aunque todavía no se ha publicado, por ejemplo, vengo de un congreso en Cádiz, donde allí hemos estado varios hablando sobre el tema, el chico que ha prospectado en Tarifa, por ejemplo, yo que he prospectado en los barrios, y vemos que el número de tumbas, el número de necrópolis es exponencial, comparado con lo que había y con lo que hay publicado. Lo que pasa es que esto todavía no está publicado. Bien, aquí tenemos, es que no veo bien. Bien, la relación de estos dos autores, tanto de Jenkins como de Sasson, la relación que hace entre el número de abrigos y las tumbas en roca. Bien, les voy a pasar, porque me parece que me estoy enrollando demasiado, pasamos a la tipología. Referente a la tipología de estas tumbas, pues se han hecho montones de tipologías, porque ya les digo que es un tema que en la península se ha estudiado mucho, aunque aquí en el sur y en Andalucía, por regla general, se ha estudiado muy poco. En la tipología hay montones de variantes que se han publicado por todas partes, desde la primitiva que hizo Fulgur, la tipología de las tumbas de Cózar, la otra de Extremadura, en fin, les podría ir poniendo distintas tipologías, pero en realidad todas las tipologías son y proceden de tres esenciales: la rectangular trapezoidal, más o menos rectangular, más o menos trapezoidal, más o menos simétrica, ahí ya le echamos un montón de variantes, la de tipo bañera, balbiforme, o como se le quiera llamar, ovoide, que ahí también le podemos echar muchas variantes, que si se ensancha por arriba, por abajo, por los lados, pero en realidad esa es la tipología. Y la propiamente antropomorfa, que es la que tiene la cabeza señalada, que va muchas veces desde un simple escotadura a la altura de los hombros a la cabeza totalmente marcada, o incluso la cabeza en plan rectangular, es decir, ya ahí la variedad es mucha. Pero realmente, siguiendo una cronotipología, esta es las tres esenciales, porque la rectangular es la más antigua, que aparece con el mundo visigodo y se desarrolla incluso algo después, pero la que tenemos aquí más frecuente es la tipo bañera, la balbiforme, que también, ya les digo que tiene muchos cambios, y la que tenemos menos es la antropomorfa, porque la antropomorfa aparece ya a finales del siglo X, siglo XI, que ya empiezan a desaparecer en esta zona, por lo menos, el mundo mozárabe, es decir, el mundo de cristianos que viven en tierras conquistadas y dominadas por los musulmanes. Como son estas tumbas, porque todas estas tumbas que tenemos aquí pues son de mozárabe. El problema digamos del tiempo de cuando se hicieron estas tumbas, pues
Jenkins, por ejemplo, que es un autor que ha tratado el tema, pues es muy partidario de asociarlo a las pinturas, y nos habla de los pudrideros, porque dice que algunas de estas tumbas no son tumbas, sino que son pudrideros. ¿Qué es eso de pudridero? Pues eran sitios donde se colocaba, Estrabón nos habla que había íberos que cuando morían en combate, pues su cadáver se ponía a los buitres, a las alimañas, y que después, cuando quedaban algunos restos, pues se enterraban esos restos. Y entonces, claro, los pudrideros pues eran sitios donde se colocaban estos cadáveres para que las alimañas... Entonces, eso que se tiene que producir en el mundo íbero antiguo, en el mundo íbero antiguo, pues se acercaba más y se acerca más al mundo de la pintura, aunque no es el mismo tampoco, pero se acerca más, ¿no? Razones para que esto fuese pudridero, pues se decía que no tenían losas. Ciertamente, hay algunas necrópolis que no se ven losas, pero no se ven losas porque ustedes no las buscan, porque muchas veces las losas están convertidas en piedras. Cuando sale una losa, estas losas que eran, yo creo, más difíciles de hacer, una losa que la misma tumba, porque en esta piedra arenisca es muy frágil y conseguir una losa tiene que ser muy complicado. Apenas salen, se destrozan, se rompen, se parten y empiezan a rodar y al final pues son piedras. Eso para empezar, pero para seguir es que sí aparecen losas por todas partes, y en donde no aparecen, lo más normal será que esa necrópolis se ha digamos, expoliado hace muchísimo más tiempo, y entonces las losas llevan mucho más tiempo al aire libre. También se dice que son pudrideros porque no son tumbas, porque tienen los perfiles irregulares. Miren, de las 486 solamente he encontrado una con el perfil irregular que no se le pudiera poner la losa, en la caraola, en los barrios. Y es porque no está terminada. No está terminada y entonces no tiene el perfil terminado. Como otras muchas que no están terminadas, porque a lo mejor hay algunas que tienen esta profundidad porque acababan de hacerla y la abandonaron, pero eso no es una razón para la pudrideros. Luego la fuerte inclinación, no sé si he añadido por ahí, creo que sí, y luego lo verán ustedes, que es cierto, hay tumbas que en vez de estar sobre un plano, están totalmente verticales. Ahí, para empezar, eso tampoco puede ser un pudridero, porque ahí el cadáver se caería. Y para seguir, que está claro que lo que ha ocurrido es que la tumba se ha desplazado, ha habido un terremoto o lo que fuera, yo no estaba en ese momento, no lo puedo saber con exactitud, ha habido un terremoto y la piedra pues se ha volcado. Y entonces la piedra está vertical. Creo que tengo ahí algunas fotos que ahora veremos. Bien, aquí tenemos pues ejemplos de losas. Tenemos una losa que, por ejemplo, está ahí en medio, que no se sabe si es de la derecha o de la de la izquierda, pero tenemos la losa completa. Y con ejemplos como ese, pues le podría poner a montones. Hay losas, pero tienen, yo creo que son donde aparecen más losas es en los sitios que se han expoliado más recientemente, y que ha tenido la losa menos tiempo para que el tiempo la destruya. Bien, luego también hay otras tumbas que tienen un resalte precisamente para que encaje la losa. Es un absurdo que eso no fuese una tumba.
Bray nos hablaba de que había algunas tumbas, y ahí pongo una foto suya, de que tenían unos canalillos que servían, porque Bray quiere decir aquí, sin decirlo, que las tumbas son casi neolíticas, que tenían unos canales para afilar las piedras y tal. En realidad sí existen esos canales, incluso unas muecas más anchas y tal, que claramente están hechas para facilitar la posición de la tumba, de la losa, perdón, o para luego levantarla y reutilizarla, pero no para eso. También otra cosa que se utiliza como señal de que son pudrideros es de que en algunas tumbas, y de las 486 solamente he encontrado 2, tienen canales desde el fondo, porque si los tienen desde la superficie, puede ser que como las tumbas se llenan de agua, ese agua intenta salir por alguna parte y un orificio pequeño empiece a horadar y se forme un canal por la parte superior. Pero hay algunas, como esta, ¿no? Pero ya le digo, 2 de 486, que tienen el canal desde abajo. Yo opino que son tumbas convertidas en lagares por el campesino. No sé en qué época, puede ser siglo XIX, XX, cuando ustedes quieran. Porque he visto, hay una tumba muy curiosa que tiene toda la cabecera de tumba, y luego el propio campesino ha seguido cavando para hacer un agujero grande con un canal y tal, para convertirlo en lagar. Y de eso pues identifico yo que este tipo de canales hechos hasta el fondo, pues lo habrá hecho quizás un campesino para eso, para utilizarlo como lagar. Luego tenemos problemas de denominación, como vamos a decir. Normalmente se habla de tumbas antropomorfas, pero no son tumbas antropomorfas las que son de tipo bañera. Tendríamos que llamar antropomorfas solo las que tienen la cabeza marcada. Tendríamos que decir tumbas excavadas en piedra, tumbas en... Bueno, eso en cuevas artificiales es otra cosa. Bien. Y luego, pues, muchas de estas necrópolis pues se identifican a lo mejor y se nombran con el nombre del abrigo, y no tiene por qué ser así. Tenemos que cambiar y buscar un nombre geográfico, y olvidarnos de la relación entre tumba y abrigo, que ya sé que habrá algunos de ustedes, e incluso algún que otro amigo también, que no está de acuerdo conmigo con eso, pero bueno. Bien, les decía que sí, que hay tapaderas y losas que tendrían que estar muchas veces selladas por la argamasa de barro, y algunos casos con la construcción de muretes, como por ejemplo con las tumbas geminadas, que luego creo que hay una diapositiva. La poca profundidad porque no están terminadas, y que el vaciado se hacía con material metálico seguro, es decir, no, eso de neolítico. Yo no niego la existencia de pudrideros, pero lo que sí niego es que esos pudrideros sean estas tumbas. Pudrideros pudieron existir. Yo mismo publiqué hace unos años un dibujito de un buitre tallado en roca, no muy lejos de aquí, tal, que a lo mejor parece indicar, me quedo ahí, que esa costumbre de dejar los cadáveres al aire, pero no en este sitio. En las cogotas, que es un sitio que se ha excavado muy bien y se ha identificado muy bien, han salido depósitos de huesos, depósitos funerarios
de tipo secundario, es decir, que venían de otro sitio porque está todo amalgamado, donde se ha identificado claramente la existencia de esa costumbre, ¿no? Aparecen los huesos con mordeduras de perro, con picotazos de aves, ¿eh? Es decir, el hecho está ahí, claro, pero en las cogotas no hay tumbas excavadas en roca. O sea que se pusieran los cadáveres, sí, pero no se sabe en dónde, ¿eh? Hasta que ya le buscaban otro sitio y lo enterraban en un enterramiento ya secundario. Bien, otros aspectos de las tumbas, en la orientación. La orientación, pues normalmente se hacía hacia el sol naciente, bueno, la orientación casi siempre hacia el oeste, oeste-este. Pero hay muchísimas excepciones, ¿eh? Hay muchísimas excepciones. Las dimensiones tampoco es determinante, ¿eh? Realmente lo que sí llama mucho la atención es que hay muy pocos enterramientos infantiles. Sería un poco tonto hacer tanto esfuerzo y enterrar a un niño en un enterramiento de adultos, ¿eh? Porque el otro día lo discutíamos, pero hay muy pocos enterramientos infantiles. ¿Qué quiere decir eso? Porque tendría que haber más muertos de niños que de adultos, porque en aquella época, con la medicina que había, con la sanidad que había y con la alimentación y con la vida que se podía hacer, pues los niños morirían con mayor frecuencia. Sin embargo, ya les digo que hay muy pocos. Quiere decir eso que seguramente los niños pues tendrían otro tipo de consideración y en su mayor parte se enterrarían en cista o en fosa común o lo que fuese, ¿no? Eso sí es cierto que hay una ausencia de yacimiento terrible, es decir, aparecen los muertos, pero esos muertos quiere decir que antes estaban vivos, que antes habían vivido allí. Cuando están tan dispersos, porque cuando están unificados, cuando es un cementerio grande, pues está claro que es de un poblado o algo. Pero cuando están tan dispersas estas tumbas y aparecen muchas veces una sola en medio del campo, o dos o tres, o en grupitos muy pequeños y casi todos en grupos de menos de 10, son necrópolis familiares, ¿eh? No son necrópolis de aldeas, ni de poblados, ni de nada, son necrópolis familiares. E incluso en las grandes se organizan de forma familiar, pero en fin, ya no voy a entrar más en eso porque si no me enrollo y me pierdo, ¿eh? Pero eso es llamativo, que no aparecen yacimientos. Pero es que en esta época las construcciones, las casas eran, permítame que se diga, una porquería. Las casas estaban hechas pues casi de barro, de madera, las casas eran muy denerdables, no es como en la época anterior romana, que las casas, los muros se hacían de mampostería, los muros. En esta época las casas eran como si fuesen chozas, y entonces eso deja poco rastro. Eso deja poco rastro. Por otra parte, el Parque de los Alcornocales es muy complicado de prospectar porque la cerámica enseguida desaparece bajo ese manto de hojarasca y de matorrales. Bien, hay unos elementos asociados muy extraños que además, ahí pongo lagares, pero no son lagares, no pueden ser lagares. O no quiero imaginarme que sean lagares, porque están en medio de la necrópolis, aparece una especie de pileta, pero además con su salida de líquido, es decir, lo que es un lagar. Eso me lo encuentro en el campo y digo, esto es un lagar, punto. Pero me lo encuentro en medio de una necrópolis de tumbas en roca y es un lagar, pero ¿qué función tenía?
Había que lavar el cuerpo. El rito mozárabe nos dice que había que lavar el cuerpo antes de enterrarlo, pero ahí no cabe un cuerpo para lavarlo, ¿eh? Es decir, no parece que sea eso, ¿eh? Esa es una incógnita. Hay otras, muchas más incógnitas. En algunas tumbas, por ejemplo, pues como en esta, aparecen unos huecos laterales. Bueno, en algunas no, en esta es la única que aparecen unos huecos laterales que tampoco están muy bien definidos para qué servían, porque ahí se podría decir para poner otro cadáver, pero ahí no cabe otro cadáver. Bien, en las cazoletas aparecen con relativa frecuencia en las necrópolis esas grandes cazoletas que alguien por ahí ha dicho que es para el banquete funerario, pero en esta época ya no se hace el banquete funerario. El banquete funerario era una práctica pagana y aquí ya son cristianos desde hace varios siglos, y eso no es para un banquete. Aparece, y no solamente en el campo de Gibraltar, sino también en zonas muy alejadas, ¿eh? En Málaga tenemos las excavaciones de una necrópolis que desapareció allí en Bobastro. Tenemos esas cazoletas también, pero también las tenemos, por ejemplo, en Badajoz, en una necrópolis, también tenemos ese tipo de cazoletas, y además en este caso son las únicas que yo he visto que están asociadas cada cazoleta con su tumba. Otra cuestión son las cruces. No aparecen apenas, por no decir que no aparecen. Tenemos las cruces que hay en la necrópolis Betis de Tarifa, por ejemplo, y luego tenemos también en Bacinete, en los barrios, tenemos ahí unas cruces que no estoy yo muy seguro, porque el problema de la talla en la piedra es que no se sabe en qué época, no hay estratigrafía, y no se sabe en qué época, porque en esa misma piedra pues alguien también ha grabado y ha puesto tonto el que se imagina uno que le faltó lo lea, ¿no? Pero dice uno, no sé quién ha hecho eso. La de Bacinete no estoy convencido de que sea demasiado antigua, o sea, un grafiti moderno, no lo sé. La que sí es, evidentemente, es esta que está ahí, que se ve muy mal, está enmarcada en un cuadrado, que tiene a su lado 4 pequeñitas cazoletas que seguramente pues serían luminarias. En algún caso pues se medio construye un mausoleo lateral, como una tumba que hay ahí en Benará. Ese lateral que ven ustedes ahí está tallado para hacer la superficie totalmente rectangular en la cual poner una de las tumbas. Referente a la orientación, pues ahí tienen ustedes una misma necrópolis, llamada una necrópolis familiar, de 8 tumbas nada más, y sin embargo, pues no tienen una orientación muy distinta. Se dice que hay pequeñas variantes, porque se decía que se hacía la tumba en el momento en que salía el sol, y entonces ustedes saben que el sol no sale exactamente por todos los días por la misma zona. Entre un solsticio y otro hay una ligera variante, ¿no? Y entonces se decía que era esa la variante. Eso explica muchas variantes, digamos, pero ni mucho menos todas. Hay algunas que están, en vez de estar este-oeste, están norte-sur claramente, y además bastante. Aquí tenemos un caso muy extraño de una tumba que empezaron a construirla en norte-sur, y cuando llevaban unos centímetros, pues pasaron a construirla de este a oeste, y ya esa sí coge la profundidad
para poner el cadáver, ¿no? Referente a la situación, pues también se ha dicho que si en las grandes alturas, etcétera, no. Están muchas veces en sitios privilegiados por las vistas, por su dominio del terreno, etcétera, pero otras veces están al lado de los arroyos, en zonas bajas, es decir, no hay en eso, digamos, una preferencia. La única preferencia es que la necrópolis más grande, es decir, las de 20, a partir de 20, que son muy pocas, me parece que de las 61 hay una de 46, dos de 30 y tantas y otras dos de 20 y tantas. O sea que hay muy pocas, ¿eh? La inmensa mayoría son familiares. Bien, pues se me ha ido lo que le iba a decir. Bien, también hay tumbas que están en el interior de las cuevas, ¿eh? Hay tumbas que están en el interior de las cuevas, pero son muy pocas, son muy escasas. Hay una que es espectacular en los barrios, hay una que es espectacular con 7 tumbas dentro de la cueva y además es un gustazo verla, y visitarla. Y luego hay algunas que tiene una, que tiene dos. Aquí en Jimena creo que está la Mosa, ¿no? Que tiene dos, ¿no? Cuatro, ¿no? Sí. O sea, hay algunas, pero prácticamente se puede decir que no tienen nada que ver el enterramiento dentro de la cueva. Bien, aquí tenemos en rocas desplazadas. Aquí tenemos una enorme roca, la parte de esta de aquí, una enorme roca que está claro que ha venido rodando y que está desplazada, y en la otra lo que pasa es que no se ve bien porque es que no hay forma de hacer la foto, pero es una roca que ha quedado encima de otra. La de abajo tenía una tumba que se ve un trocito porque la de arriba lo está tapando por completo. Quiere decir que la de arriba se ha desplazado con seguridad, ¿no? Es decir, que las tumbas pues también se desplazan. En algunos casos pues hay canalizaciones para que el agua de la lluvia no entre en la tumba, pero vamos, tampoco en casi todas, ¿eh? En algunos casos pues la hay desplazadas, sin terminar. Y también por las tumbas geminadas, ¿eh? Es decir, que están juntas. Posiblemente estuvieran separadas en origen, a lo mejor por ladrillos o por argamasa o por algo, ¿no? Con más seguridad todavía tienen que ser familiares, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la que llaman la tumba de Batman. Ustedes verán por qué, ¿no? Le llaman a esto la tumba de Batman. Son 3 tumbas geminadas, que son un grupo familiar. Bien, referente a la cronología, bueno, ya le he dicho que aparecen en el siglo VII. Cuando llega el siglo, bueno, a partir del siglo IX, sobre todo en la zona más norteña, en Asturias, por ahí, la Iglesia se empieza a preocupar de la memoria colectiva, de los difuntos, porque eso es una expresión de memoria colectiva, y empieza a hacerse los cementerios parroquiales, que hasta ese momento no. Hasta ese momento, hasta el principio, hasta el siglo IX avanzado, pero ya les digo que en el norte, cada uno, los cristianos enterraban donde querían, y por eso salen tantas necrópolis familiares, porque era la familia la que enterraba donde quería. A partir del siglo IX la Iglesia empieza a ver el chollo de controlar la memoria colectiva de las personas, y entonces empieza
a hacerse los enterramientos al lado de la iglesia, de las parroquias, de las ermitas, porque quiere empezar a controlar esa memoria social, esa memoria colectiva. Empieza el concepto de camposanto, porque estos no eran camposantos, esto era lo que cada uno enterraba donde quería. Y ese proceso que dura mucho, porque claro, las costumbres son difíciles aquí no se produce, porque aquí ya cuando va a llegar ese fenómeno, que sería el siglo XI, en el siglo XI los mozárabes empiezan, por no decir, desaparecen. Aquí en concreto. Y entonces eso no se produce, aunque sí hay algunos signos, por ejemplo, esta diapositiva pues es un gráfico de una investigación que hizo un inglés sobre la conversión, porque dicen que cómo había aquí tantos mozárabes, cómo había aquí tantos cristianos, si ya esto era musulmán. Había una proporción que hasta el siglo X más de la mitad de los habitantes de la península y de la península ocupada por los musulmanes eran cristianos, es decir, había mucha población cristiana que pervivió bastante, que son los que hicieron las tumbas. Aquí tienen ustedes más o menos cómo se hacía una tumba. Primero se repiqueteaba, se hacía el contorno y después en dos fases, porque primero se hacía por regla general, aunque no siempre, se hacía una prefosa y luego una fosa más hundida, ¿no? Y luego, pues, los concilios, hay un montón de concilios pues, que nos dicen cómo eran los rituales, ¿no? Que había que lavar al difunto, etcétera, y cómo se hacía el traslado al cementerio, etcétera, etcétera. Aquí, en todo el campo de Gibraltar, no se produce lo que ya empieza a producirse por otras zonas del norte que ya están dominadas por cristianos a partir del siglo IX, esos cementerios parroquiales que les decía. ¿Y en qué se diferencian esos cementerios parroquiales? Primero porque estaban al lado de la iglesia, al lado de las ermitas, etc. Pero aparte porque las tumbas en estos cementerios están ordenadas, están alineadas, porque es la autoridad civil o eclesiástica, la que organiza ese cementerio. Estos cementerios de aquí no están organizados por nadie. Aquí no hay ninguna autoridad que los organice y por eso cada familia hace su enterramiento y que a su vez muchas veces esos enterramientos son símbolos de propiedad del terreno, es decir, muchas veces marcan demarcaciones territoriales. Es curioso, bueno, es que si no me enrollo demasiado. La única tumba que hay alineada y organizada en todo el campo de Gibraltar y parte de la Janda, que también son estas necrópolis que hay en Benalú, en la loma de los puertos, la llamada, que están totalmente organizadas y nos muestran ya la existencia de un poder eclesiástico, aunque allí no se ve la iglesia ni se ve nada de eso, pero es la única que podría hablarse de referente a eso. Bien, las conclusiones pues me las voy a saltar mucho porque me parece que vamos muy tarde. Pues nada, muchas gracias por su atención y
Bueno, ahora es el momento de decirle, bueno, si las tumbas son mozárabes, nuestro baño de la Bella Mora es mozárabe, ¿tiene que ver algo con las tumbas? Bueno, hay dos sensibilidades. En el mundo mozárabe hay dos sensibilidades referente al trabajo en roca. Está la tumba en roca y están los trabajos en roca que se hacen en iglesias, que se hacen en conventos, que se hacen dormitorios, y algunas veces están asociados y otras veces no. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos eso que, bueno, si quieres algo, o algo ahora. No, ya, vamos, lo podemos como quieran, lo que se vea. Bueno, yo prefiero que me pregunten sobre la tumba y luego hablo de la reina. Vale. ¿Hay alguna pregunta referente a las tumbas? Muy buenas. ¿No queda ningún documento escrito, si en una época tan avanzada, de cómo, porque has comentado de los rituales, pero de que se excavaban estas tumbas? ¿No queda por escrito nada? No, sobre todo en los concilios, en los concilios, que además con el concilio se hacían continuamente en esta época, porque la religión no estaba muy fijada todavía. Es decir, hoy día porque tenemos un dogma cristiano monolítico, sabemos lo que es y lo que no es, pero en aquella época era muy difícil saber lo que era y lo que no era, lo que era dogma y lo que no era dogma. Y existen manuales de liturgia mozárabe, existen los concilios dictaban normas en esta época sobre cómo enterrar a los muertos. Lo que pasa es que no llegaban a la precisión que necesitaríamos para esto. Y otra cosa que me llama mucho la atención, con la distribución tan extensa y tan aleatoria que hay de todas estas tumbas, por ejemplo en la provincia de Cádiz, si dices que son familiares, ¿qué significa? ¿Que había núcleos poblacionales muy pequeñitos distribuidos por toda la geografía? Sí, pero tendrían que ser tan pequeñitos que son esos familias de casa. Lo que había era casa. ¿No te llama la atención estos sitios tan inhóspitos, entre comillas? Bueno, inhóspitos sí. Digamos, pero no solamente para que estén estas tumbas, sino para que hubiera familias viviendo allí. Sí, pero bueno, es que es muy largo porque hay primero un proceso de abandono de los sitios de la costa para entrar en el interior, que ahí también se produce eso. Luego hay una huida a zonas inhóspitas para huir del fisco, porque a esos sitios yo creo que no iba ni el inspector de Hacienda. Aparte de que tampoco les serviría de mucho porque eran muy pobres, eran poblaciones muy pobres. Eran poblaciones muy pobres que además tenían casi una sola modo de vivir, que era la ganadería. Porque, por ejemplo, en algunos términos, no en todos, pero en algunos términos, el suelo es pobrísimo. Aunque resulta que en las nieblas matinales que produce el estrecho de Gibraltar son muy ricos en agua, pero en agua, en los barrios hay 100 y pico fuentes. Bueno, veneros de agua que salen, ¿no? Pero no es agua subterránea ni nada, es agua que se ha producido con las neblinas, que cae y que vuelve a salir otra vez en esos veneros que son escasísimos, pero abundantísimos.
Por otra parte, la desintegración de las rocas, de la arenisca, del aljibe, que ocupan todas las crestas, la desintegración de eso hace que los suelos sean muy ácidos. Y entonces la agricultura no hay nada que hacer. Y entonces están condenados a la ganadería. O a la silvicultura, pero bueno, esencialmente a la ganadería. Luego hay, y estas tumbas lo marcan, toda una distribución del territorio, también muy curiosa. En algunas partes se ve perfectamente la relación entre el territorio y las tumbas. La loma, una loma, el arroyo, la loma con la necrópolis, un arroyo, otra loma con otra necrópolis, el arroyo, otra loma con... Es decir, parece que no, pero el estudio de esto, aunque sea sin excavar, da unos resultados muy importantes y muy interesantes. Muy ilustrativa la conferencia, Carlos, muy interesante. El tema de Castillejo de Quintana, que tú conoces perfectamente, porque tú conoces muy bien el yacimiento aquel, sabes que hemos sacado una monografía al respecto con 19 tumbas, le hemos hecho análisis antropológico a los huesos, efectivamente en algunas de esas tumbas aparecen varios miembros de la misma familia, porque son huesos de distintas personas, mujeres, hombres, etcétera. Es decir, que como muy bien has dicho, se trata de, en algunos casos, panteones familiares. Pero te iba a hacer una pregunta, dado que tú conoces muy bien el registro arqueológico de toda esta zona. En el caso de Castillejo de Quintana, las tumbas están mirando hacia el este, pero la parte ancha es la que mira hacia la otra dirección. ¿Me explico? ¿Tú conoces casos parecidos a este? Es decir, que la parte estrecha sea la que está mirando hacia el este y la parte más ancha, con esa forma que remite, aunque no completamente a lo antropomórfico, pero sí que es como una silueta antropomórfica, la parte ancha está mirando hacia el oeste y la parte estrecha está mirando hacia el este. ¿Conoces casos de este tipo en aquel campo de Gibraltar? Sí. Se da, vamos, en las 486 se da absolutamente todas las orientaciones. O sea que hay, vamos, para todo, ¿no? Eso se dice, la norma era ponerla pues hacia donde venía la segunda resurrección de Cristo, ¿no? Según la parusia, y además parece, hay autores del norte que yo creo en ellos, que dicen y que expresan la opinión de que estas tumbas están provocadas por el milenarismo. Es decir, esa esperanza en la resurrección completa del cuerpo, y según dicen, lo que pasa es que, claro, yo no digo nada, pero yo repito lo que dicen, se crean ataúdes eternos para cuerpos que deben de ser eternos, porque se suponía que con la segunda venida de Jesucristo, pues la gente iba a resucitar con su cuerpo. Sí, no sé, yo es que estaba pensando. Levantarse y dirigirse directamente hacia Jerusalén. Levantarse y dirigirse directamente a Jerusalén, en la resurrección, vamos. Que no tuvieran ni que buscar el sol porque sabían que el camino estaba ya marcado por la propia orientación de la tumba. Sí. Esa relación con el milenarismo, yo creo que sí es cierta. Yo creo que sí es cierta referente a este tipo de tumbas, porque realmente no se da en todos los sitios. Tú sabes que en Málaga esta abundancia no aparece, y había sitios en Málaga que tenían muchísimos mozárabes. Sí, pero hay muchas. Bueno, tú los conoces también perfectamente. Bueno, en Castillejo de Quintana han aparecido 19 que tú las conoces. Sí, pero eso no es nada. Bueno, y en los hoyos de los peñones salió 100 y hay unas cuantas también. O sea, y salen más, y en Torró hay una, y por ahí, pero eso no es nada. Eso no es nada comparado con esto que aparece aquí, ¿no?
Y si te sales de la zona de la janda y sigues para arriba, pues te encuentras de vez en cuando una, a lo mejor otra, pero no es la densidad que existe aquí, ¿no? Y eso tiene que ser por alguna razón. Bueno, pues a mí me gustaría que nos hablara un poco, porque yo descubrí, leyendo un artículo, bueno, me mandó él directamente uno de los últimos artículos que había escrito, y hizo una planta de nuestra iglesia mozárabe del baño de la Reina Mora. Y me gustaría pues, que nos explicara un poco cómo la sacó y qué investigación hizo ahí. Bueno, vamos a ver, esa iglesia, entre comillas, pues el primero que habló de ella fue, ¿cómo se llamaba el farmacéutico de aquí? Regueiro. Ese fue el primero que citó y que dijo que existía una iglesia mozárabe ahí. Y luego el que lo publicó así en plan más extensivo, hizo un artículo sobre el tema, pues sí, fue Sasón, ¿no? Del cual pues hizo esa planta y además habló de una posible iglesia, no dijo una iglesia, realmente aceptó porque no es iglesia. Dejó entrever que ese piscinón que hay allí podía haber sido un baptisterio, es decir, podía haber sido para el bautismo, pero miren ustedes, eso no es un baptisterio, no lo puede ser. Para empezar, el rito de la inmersión, porque eso sería para bautismo de inmersión, porque es una piscina de 3 metros por 1,20 me parece, y de profundidad tiene 1,10. Es un piscinón que además no tiene acceso. No tiene acceso, es decir, allí hay que tirarse en plancha. Y luego a sacarlo le tiene uno que ayudar porque si no, no sale. Eso no es un baptisterio. Aparte de que un baptisterio pues tendría que tener sus 3 escalones, por lo menos, de entrada y sus 3 escalones de salida, según el rito de bautismo por inmersión. En la parte de atrás, ya le he quitado la ilusión, ¿no?, de la iglesia, hornacinas y tal, que se corresponden, o se podría corresponder muy bien a un eremitorio. A un eremitorio. Y sí existe un muro que además protege toda la zona. Lo que pasa es que en la zona del eremitorio el muro se ha desprendido y el suelo del eremitorio se ha hundido y aquello estaba peligrosísimo. Yo ya no subo, o sea, subir allí no subo porque me costó mucho trabajo hace 20 y tantos años. Ahora ya, bueno, ¿qué contarle? Ahora que si me subo me mato seguro. Aquello lo que tiene que ser es un convento. Entonces, un sitio con eremita. Luego, en la otra parte bueno, ya le he dicho que tiene 7 hornacinas y en la otra parte tiene 5 habitaciones bien marcadas, que se corresponden con habitaciones. En toda la roca, bien, el sitio, están ustedes viendo una esquina de una torre del castillo y la roca que hay allí al fondo. Ese es el sitio. Y esa roca que hay. Tenemos aquí la zona de la hornacina, que ya le digo que tiene el suelo, está caído, está hundido. Eso es un eremitorio, seguro. Y luego tenemos aquí el piscinón, el piscinón que está
hoy día está difícil de acceder, pero ya les digo que además se parece a otros piscinones que hay por ahí, como el del Peñón del Aljibe, quien lo conozca, el del Peñón del Aljibe. En Málaga hay otros 2 o 3 también, es decir, es algo que no es único, aunque sí es único. La piscina no es única, lo que sí es único es el conjunto, porque es un eremitorio, un convento, es decir, una serie de sitios donde se reunían varios eremitas para vivir allí. ¿Y qué sería entonces ese baño de la Reina? Pues un depósito de agua, no para beber, no nos confundamos, no para beber, sino para otras cosas. Imagínense ustedes que ese agua tendría que ser bendita, además. Ese agua tendría que ser bendita. Normalmente las piscinas de rito de inmersión suelen tener muy poca profundidad, es decir, no son para bañarse, son para bautizarse. Tenemos una inédita, la publiqué yo hace mucho tiempo, lo que pasa es que nadie me ha hecho ni puñetero caso, y sigue prácticamente inédita, en Villanueva de Algaida, y lo que tiene en la profundidad es un tanto así. Tiene su columna por detrás para poner la cruz, tiene sus 3 escaleras de subida, sus 3 escaleras de bajada, en fin, y tiene todo, y está claro que es un baptisterio de inmersión, pero ya les digo, con una profundidad de este tamaño, y esto no tiene ninguna característica de baptisterio. Donde decía Sasón que estaba la iglesia, esto serían las habitaciones, que aquí yo creo que se ve mucho mejor que lo que se va a ver. No sé cómo, es que yo hace mucho tiempo que no subo, pero tiene una vegetación, tiene que tener una vegetación muy grande. Y luego, pues hay que fijarse mucho, pero en la roca tiene un montón de mechinales. Mechinales con huecos hechos, circulares, en la piedra, para apoyar vigas de madera, para formar pisos. Es decir, eso no estaba como ustedes lo van a ver, sino que tenía un montón de mechinales, y en base a esa serie de mechinales que hay por todas partes, e incluso hay un mechinal en el interior de la piscina que alguien he leído que decía que era para llenarlo de peces para que se comieran las larvas y estuviera limpito con los peces. Eso es otro mechinal, para apoyar esos troncos que sostengan armazones y tal. En base a eso, pues hace ya muchos años, lo que pasa es que ya sí lo publiqué recientemente, lo publiqué pero salió muy chiquitito, pero hice un dibujo muy malo, muy infantil, de cómo tendría que ser. Eso que ven ustedes ahí, esa columna, pues son, además, desproporcionadas, el dibujo es muy malo, pero en fin, yo para los dibujos no soy demasiado bueno, y menos para cuestiones de ordenador, pero hice lo que pude. Y hice esta interpretación en base a los mechinales que se ven allí. Tenemos la piscina ahí oculta, ahí no se ve un trocito ahí azul, no sé si ves. Sí. Sería la piscina, y por detrás de la piscina están las hornacinas y en la parte opuesta pues están esas habitaciones cubiertas para el uso de los eremitas que viviesen ahí. Bien, esta sería otra vista ya de la parte de la piscina,
basado en el plano de Sasú. Está basado en el plano de Sasú. Bien, y nada más.